La primera historia trata de una pareja en sus veintes. La novia lo pilló, con las manos en la masa. Acabo de descubrir que mi novio, la persona a la que más he amado por más de 5 años, se va viendo videos de violencia extrema. Siempre ha sido tan dulce y tan amable, genuinamente bueno de corazón. Ni siquiera mata arañas, simplemente las atrapa en un vaso y las deja fuera. Es cariñoso, es paciente, de voz suavecita. Literalmente nunca me ha levantado la voz ni me ha hecho sentir insegura de alguna manera. Ayer entré al cuarto que usamos de oficina, tarde en la noche. Los videos más violentos, asquerosos, de gente real, siendo torturada y asesinada de las maneras más brutales, estaba en su computadora. Y él se estaba tocando mientras los veía. No se dio cuenta que yo había entrado porque estaba usando audífonos y estaba muy metido en lo que estaba pasando en la pantalla. Simplemente me di la vuelta, entré al baño y lloré hasta que sentí que iba a vomitar. Ojalá pudiera borrarlo de mi mente. Todavía puedo ver la pantalla, oír los sonidos que él hacía. Creo que nunca me había sentido tan mal en mi vida. Pensé que lo conocía y ahora ni siquiera quiero estar en la misma habitación que él. No me siento segura a su lado, no puedo tocarlo, apenas puedo hablarle. Ni siquiera puedo mirarlo a los ojos. No puedo simplemente tirar por la borda 5 años de mi vida que pasé con él. Esta vida que construimos juntos. No puedo parar de llorar, no puedo comer, no puedo dormir. La gente en los comentarios estaba muy alarmada por ella. No todos estaban tan seguros de que él nunca le haría daño, como ella dice. Uno de los comentarios con más likes dice: lo que él padece se llama voyeurismo sádico y está lejos de ser normal. Lo mejor que puedes hacer es cortar toda la relación con esta persona y ser extremadamente cautelosa durante los próximos 6 a 12 meses. Fuera de él no tengo mucho. No hablo con mi familia, no tengo amigos cercanos. La mayoría de mis conexiones son a través de mi novio. O sea, yo más que nada hablo con su familia y con sus amigos. Y no solo eso, pero no tengo nada a mi nombre. Él es propietario de todo, de nuestra casa, nuestro carro, nuestras mascotas, incluso técnicamente mi celular y mi laptop. Él paga todas las cuentas e insiste en ser el proveedor, lo que significa que yo nunca he hecho ninguna compra muy grande o algo así. Yo no tengo nada de valor que sea mío y ahorita no tengo un trabajo estable tampoco. Si me voy, tengo miedo de no tener ningún lugar a donde ir o de que él se quedaría con todas mis cosas que técnicamente le pertenecen a él. Es importante recordar que esta dependencia que esta mujer tiene con su novio es económica y social. Es una de las razones por la que a muchas mujeres les cuesta irse, incluso cuando hay algo perturbador o peligroso en su pareja. Es importante tener un sistema de apoyo, ya sea amigos o familia. Tener a personas, aparte de tu pareja, que él no sea la única persona en tu vida. Finalmente, si en algún momento estás en una situación similar, recuerda que aunque legalmente muchas cosas estén a nombre de tu pareja, tú también tienes derechos. En muchos países, aunque no esté casada, hay figuras de convivencia, uso de bienes o al menos derecho a recuperar objetos de uso personal. De todos modos, perder tus objetos personales nunca será tan importante como para poner tu vida en riesgo. Tu seguridad está primero. Ahora volvamos a la historia. Unos días después, la mujer publicó una actualización con nuevas noticias. Se había ido de la casa sin avisarle a su novio. Contactó a su hermano, quien le aseguró que podía quedarse en su casa. Pasé por casa mientras él todavía estaba en el trabajo. Faltaban algunas de mis cosas o estaban destrozadas. Había tirado parte de mi ropa y también había roto algunos objetos míos.
Cosas irreemplazables y de gran valor sentimental. Cosas que él sabe perfectamente lo importantes que son para mí. No sé si lo hizo en un arrebato de ira o si es una forma retorcida de intentar castigarme por haberme ido. Pero me asustó muchísimo. Nunca lo había visto actuar así. Agarré todo lo que pude y me fui de inmediato. No para de llamarme. Estoy pensando seriamente en bloquear su número por un tiempo. También quiero mencionar que él es una persona muy sexual. Tiende a ser un poco brusco durante el acto. A veces me sujeta con tanta fuerza que siento que no puedo escapar, aunque lo intente. O me agarra con mucha fuerza y me hunde la cara en una almohada. Cosas así. Pero siempre si yo se lo pido, él se detiene. Hace un par de años le pregunté por qué era tan brusco y si al menos podía preguntarme antes de ser así. Y se enfadó mucho al yo preguntarle eso. Me sentí muy mal por ello, así que desde entonces me he callado. Sé que nunca me haría daño. Nunca ha sido violento y rara vez se enfada. Pero bueno, ya no sé qué pensar. No me hará daño, estoy casi 100% segura de eso, pero ¿y si le hace daño a otra persona? No sé. 3 días después, la autora publicó otra actualización. Mi ahora exnovio se enteró de alguna manera que me estoy quedando en casa de mi hermano y apareció sin avisar a altas horas de la noche. Eso de por sí fue aterrador, pero finalmente lo confronté sobre lo que había visto y casi de inmediato se derrumbó. Empezó a llorar y a decirme que no quería que yo viera eso, que no sabía qué le pasaba, que estaba enfermo. Y me repetía una y otra vez, necesitas ayudarme. Me sentí fatal. Me hizo sentir responsable de todo esto y me sentí culpable por tenerle miedo, por irme y por no salvarlo, entre comillas. No sé qué desencadenó esta reacción, pero pasó de llorar a estar completamente furioso en segundos. Se puso muy agresivo y gritó mucho. Me acorraló y golpeó la pared con la mano varias veces, justo al lado de mi cabeza. Sinceramente, en ese momento yo estaba convencida de que me iba a hacer daño. Me dijo que si no volvía a casa, nuestros gatos no estarían a salvo y que además se haría daño a sí mismo. Dijo que si algo le pasaba a él o a nuestros gatos, sería culpa mía, solo mía. Afortunadamente, mi hermano intervino. La policía ya sabe lo que está pasando y estoy buscando la ayuda y el apoyo que necesito. Pero todavía no tengo a mis gatos. No tengo ni idea de qué hacer. Técnicamente son sus gatos, ya que él los compró, así que legalmente no puedo hacer mucho. Lo único que puedo hacer es esperar que no les haya hecho daño, ni que se haya hecho daño a sí mismo. Simplemente esperar. Esa parte me está matando. No tengo ni idea de cómo procesar todo esto. Siento que estoy en estado de shock. Pequeña actualización. Me ha enviado varias fotos para mostrarme que efectivamente se ha hecho daño a sí mismo, junto con innumerables mensajes de voz llorando y rogándome que vuelva a casa. Volveré a casa quizás esta noche o mañana por la mañana para recoger mis cosas y con suerte los gatos. Uno de los principales comentarios decía: por favor, solicita una orden de alejamiento. Si tu hermano está fuera, intenta estar acompañada de un amigo. Quizás puedas alternar entre la casa de un amigo y la de tu hermano para que nunca sepa dónde estás. Asegúrate de desactivar la ubicación en las fotos y aplicaciones, incluyendo la función buscar a mis amigos si la tienes activada en tu iPhone. Y una semana más tarde, la autora regresó con su última actualización, que dejó helados a todos los lectores. Volví a casa el jueves y me aseguré de ir a una hora en la que yo sabía que él estaría en el trabajo. Mi hermano me acompañó y se quedó afuera vigilando por si él regresaba inesperadamente, para pasarme la voz. En cuanto entré a la casa,
Vi que los muebles estaban destrozados y muchas más de mis cosas también. Bueno, eso ya ni siquiera me importa. Esta siguiente parte no sé cómo contarla, porque sé que es mi culpa y podría haber hecho algo para evitarlo si no hubiera sido tan cobarde. Una de nuestras gatas ha desaparecido. No la encuentro por ninguna parte. Me imagino que se escapó, quizás por una ventana abierta o algo así. Pero arriba, en nuestra cama, mi otra gata estaba muerta. No sé cuánto puedo decir aquí sin infringir las normas, pero fue brutal e inhumano. Nunca en mi vida había sentido una angustia y un terror tan desgarradores. Me odio a mí misma por haber sido tan tonta e ingenua. Si llegaste a este punto del video, es probable que nuestro contenido te esté gustando. Una suscripción o un simple comentario nos ayudará a que el algoritmo nos comparta a más personas. La siguiente historia fue escrita por una mujer, quien llevaba casi un año con su novio, David. Su relación iba muy bien. De hecho, cuenta que estaban buscando un apartamento para mudarse juntos pronto. Pero lo que vio en su teléfono cambió por completo sus sentimientos por él. Esto es lo que publicó en la comunidad de consejos de relaciones. La semana pasada entré a mi habitación después de preparar la cena y lo encontré masturbándose. Rápidamente apagó su teléfono y yo fingí no haberme dado cuenta de lo que estaba haciendo. Pero la curiosidad pudo más. Así que cuando su teléfono estaba desbloqueado, lo dejó sobre la cama, revisé rápidamente su historial de búsqueda. Se me cayó el alma a los pies. Había buscado fotos de pedofilia y cosas así unas 5 veces. Revisé las fotos en su iPhone y me quedé traumada. Había fotos mías durmiendo, de mis pechos, primeros planos de mis genitales e incluso fotos que había tomado mientras yo me había quedado dormida sobre su pecho y él había tomado mis manos y las ponía en sus pantalones. Y luego la situación empeoró muchísimo. Un poco más arriba en su galería de fotos, descubrí como 2 docenas de fotos y GIFs de niños pequeños. El más pequeño probablemente de 5 o 6 años, con adultos que les hacían, ya saben qué. No puedo sacarme estas horribles imágenes de la cabeza. Necesito consejos sobre qué hacer. Muchos internautas no le creían. Le decían en los comentarios que ¿cómo podría ser posible que alguien pueda ser tan enfermo? Así que la autora publicó una actualización. Le envió a los moderadores de la comunidad las fotocopias de las identificaciones de su novio y de la documentación de la detención, y colaboró con ellos para verificar todo lo que había escrito acá. Estas pruebas obviamente no se hacen públicas para todo el internet, solo hacen que los moderadores marquen la publicación como verificada. Decidimos mantener todos los detalles de su encuentro con la policía para informarles a ustedes cómo es el proceso si algún día, toco madera, encuentran algún contenido similar y tengan que reportarlo. En el caso de este crimen, sucedió en Canadá, así que tengan en cuenta que las leyes y procesos no son iguales en todos lados. Llegué a casa tarde hoy por la noche y David estaba excepcionalmente callado y distante. Me dijo que tenía que confesarme algo. Me contó que me había tomado fotos mientras duermo, que se sentía muy avergonzado. Fingí sorpresa y le pregunté, ¿hay algo más que me quieras contar? Me confesó que había estado teniendo pensamientos suicidas durante los últimos meses, pero que no creía que fuera a llevarlos a cabo. Me preguntó si eso cambiaba mi percepción de él. Le dije que no. Se quedó callado de nuevo y me fui a duchar. Cuando volví se estaba cambiando y dijo que iba a comprar algo de comer. Eran como las 10:30. Cuando se fue, finalmente me derrumbé. Abracé a mi gato y lloré sin parar. Llamé a la policía
Le expliqué a la mujer por teléfono lo que había descubierto en el teléfono de mi novio. Un agente vino a recogerme para que prestara declaración. Me dijo que si yo hubiera tomado el teléfono de David por mi cuenta, no habría sido admisible como prueba en el juicio. Se lo habrían devuelto y él podría haber borrado todas las pruebas, ya que se habrían levantado sospechas sobre si yo hubiera adulterado la evidencia en su teléfono. En la sala de interrogatorios, me pidió que explicara cómo había encontrado las fotos en cuestión. Y luego vino la peor parte. Me pidió que describiera cada una de las fotos a lujo de detalle. La etnia de los niños, cualquier característica identificativa como la ropa, hasta detalles tan explícitos que acá no puedo decir. Fue el momento más intenso de mi vida. Me dijo que testificaría en un juicio. Consideraron que mi entrevista proporcionaba suficiente causa razonable para incautar su teléfono y arrestarlo. Fuimos a casa en 2 vehículos diferentes. Eran 3 agentes en total. Nunca había estado tan ansiosa en mi vida. Sacaron a David esposado. Me dolía el pecho y el estómago. Me acurruqué en posición fetal en la parte trasera del coche patrulla y esperé a que me dijeran que podía volver a entrar. Mi teléfono estaba sin batería, pero sé que ya eran más de las 3:30 de la mañana. La policía me dijo que lo liberarían del arresto si comparecía ante el tribunal en una fecha posterior. Entré a mi casa y me puse a hablar por teléfono con mi amiga Paige, quien me estaba tranquilizando, cuando la puerta se abrió de golpe. Era David. Estaba hiperventilándose. Inmediatamente vino hacia mí y se arrodilló, llorando desconsoladamente. Dijo que no sabía si yo estaría allí, que solo había venido a buscar algunas de sus cosas. Me preguntó qué me habían preguntado los policías o qué me habían dicho. Mentí. Dije que solo me habían dicho que tenía sospechas de posesión de infantil. Ese no soy yo, esta no es mi verdadera naturaleza, me dijo, y siguió llorando sin parar. Su cuerpo se estremecía y se disculpaba una y otra vez. Yo estaba inmóvil, como en shock. Ya eran casi las 5 de la mañana y no había dormido ni comido en casi 48 horas. David dijo que esta era una adicción con la que estaba luchando desde sus 20 años, pero que no tenía ninguna inclinación ni deseo para ningún niño real. Dijo que sus intentos de terminar con su vida eran porque se odiaba, porque era pedófilo. Le dije que me sentía traicionada y herida, y cómo era él alguien con un gran potencial que tenía para hacer tanto bien en el mundo, pero eligió ese camino. Fue ahí cuando llegó la policía. Mi amiga Paige, con quien estaba hablando por teléfono, los llamó cuando escuchó todo el alboroto. David se fue rogándome que le dé una segunda oportunidad. Pero eso es imposible. La siguiente historia la cuenta un muchacho de 24 años. Su novia, de 29, estaba literalmente arruinándole la vida. Pocas veces he escuchado de planes tan maquiavélicos como el de esta mujer. Veamos qué encontró este muchacho en la computadora de su novia. He tenido todo tipo de trabajos, a veces 2 a la vez. Trabajé en cafeterías, librerías, una biblioteca, un supermercado y como tutor de inglés. La mayoría de esos trabajos duraron entre 3 y 5 meses. El más corto duró 2 semanas y media y el más largo 8 meses. La gente llamaba para quejarse de mí, dejaban malas reseñas sobre mí, usaban mi acceso a la red Wi-Fi de la empresa para buscar cosas turbias en internet con mi nombre. Antiguos compañeros de trabajo llamaban para informar sobre mí, con mi nombre completo y todo, y muchas otras cosas más sutiles que no podía desmentir. Pero estaba demasiado ansioso para hacer algo al respecto. Simplemente se lo contaba a mi novia. Ella me consolaba y me apoyaba cada vez que estas personas me arruinaban la vida. Avancemos hasta esta semana. Actualmente tengo un trabajo a tiempo parcial en una panadería. Llevo trabajando allí 2 meses y medio. Todo va bien, pero mi gerente me habló sobre algo relacionado con las reseñas de Google.
Alguien se quejaba de un empleado y la descripción solo podía referirse a mí. Era un día con poco personal, así que, por lo que sé, podría haber sido la única persona en la tienda ese día. En fin, la reseña contenía comentarios bastante elaborados y desagradables sobre mí. Le dije a mi gerente que todo era una farsa y que alguien me tenía manía. Me creyó y me dijo que eliminaría el comentario. Durante mi descanso, revisé la reseña yo mismo. Llamaré el nombre del usuario Mick Myrtle, ya que sonaba un poco falso, pero no del todo. En fin, llego a casa. El teléfono de Yanis está sobre la mesa y de repente recibe una notificación o un correo electrónico de Google. No recuerdo exactamente lo que decía, pero la notificación decía algo así como: Mick Myrtle, gerente, ha respondido tu reseña. Se me cayó el alma a los pies. Busco una explicación. Esto no puede ser cierto. Ella es lo único que me mantiene cuerdo. No sé qué hacer. Actualización de la publicación. Sí, rompimos. Le dije que necesitaba su cuenta para reservar un billete de tren para visitar a mi padre durante unos días. Ella accedió y mientras se duchaba, preparándose para ir a trabajar, reservé mi billete y empecé a revisar sus correos electrónicos. Encontré un correo que se habría enviado a sí misma con un archivo de hoja de cálculo adjunto. La hoja de cálculo contenía prácticamente toda la información sobre mí: números de teléfono, correos electrónicos, contraseñas, horarios de trabajo, compañeros, sus números y redes sociales, así como algunos correos electrónicos y contraseñas que usaba para cuentas con las que planeaba arruinarme la vida. Todo estaba ahí, convenientemente organizado para arruinarme la vida de la manera más eficiente posible. Me envié el archivo por correo electrónico, lo imprimí y le hice una captura de pantalla. Cuando se fue a trabajar, hice las maletas. No dejé atrás nada importante. Llamé a mi jefa, le dije que me tomaría un tiempo libre y me fui a ver a mi padre. Él fue la cordura que necesitaba. Lloré por todo lo que vi. Entré en pánico durante 2 días seguidos, pensando en cómo mi vida estaba arruinada y sin saber qué hacer, tuve que dormir en el sofá de la habitación de invitados porque tenía mucho miedo de que mi ex entrara. Él llamó a la policía, a un abogado y más recientemente a un terapeuta para mí, porque estaba en el peor estado de mi vida. Te quiero, papá. Actualización. Estaba un manojo de nervios. No podía comer durante semanas sin vomitar. Nuestros abogados resolvieron la situación de maravilla en privado. Y desde entonces no he tenido ningún problema con ella, al menos que yo sepa. Me mudé de casa, conseguí un trabajo estable y encontré la paz y la justicia que buscaba gracias al tratamiento. Espero que ella también lo haya logrado. No hemos tenido ningún contacto desde entonces y todavía no he leído ninguno de los mensajes que me envió hace años. Por supuesto, mi proceso de recuperación aún no ha terminado. Todavía sufro de ansiedad, especialmente cuando hay problemas en el trabajo. Pero no he tenido ningún ataque de pánico en meses y mi terapeuta ha sido de gran ayuda. Los comentarios llegaron en masa, todos muy preocupados por la seguridad y salud mental de este chico. ¡Wow!, escribió un internauta. Este debe ser uno de los casos de abuso más elaborados que he visto. Ella parece un narcisista que ha estado haciendo esto para mantenerlo bajo su control, basándome en sus edades. Ella 29 y él 24. Tal vez ella tenga una carrera más consolidada, por lo que probablemente intentaba mantenerlo económicamente dependiente de ella. Además, quería controlarlo emocionalmente siendo su supuesto apoyo. Es algo repugnante. Otra persona dijo: me parece que la frase "ella es lo único que me mantiene cuerdo" es increíblemente reveladora. A ella le gustaba que él sintiera que todo el mundo estaba en su contra, menos ella.